Hola, y bienvenidos. Hoy Psyche Data presenta las 16 señales de que eres un INFJ, el tipo de personalidad más rara del mundo. Las siglas INFJ significan introversión, intuición, sentimiento y juicio. Este tipo de personalidad se considera uno de los más raros, de acuerdo a los 16 tipos de personalidad del indicador Myers-Briggs. Se encuentran alrededor del 2% de esta población mundialmente. Las personas que tienen este tipo de personalidad tienen características muy únicas que les ayudan a diferenciarse de los demás. Pueden ser increíblemente misteriosos y emocionalmente inteligentes. Hay veces que se les conoce como consejeros o defensores. Aunque pensemos que sabemos mucho sobre este tipo de personalidad, comúnmente son muy mal entendidos. Entonces, exploremos algunos de los rasgos principales que posee la personalidad de INFJ y averigüemos si usted es uno de ellos. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y por favor escríbeme en los comentarios de qué país nos estás apoyando, para así regalarte un corazoncito. Comencemos. Número 1. Poseen sintonías diferentes. Los INFJ tienden a sentirse como un extranjero, debido al hecho de que la mayoría de los demás individuos están en una sintonía diferente a la que tienen. Su función dominante es la intuición. Subconscientemente se dan cuenta de patrones y de todo lo que sucede básicamente. En su mayoría, estos patrones tienen que ver con su naturaleza humana, ya que por su función secundaria, el sentimiento, los atrae hacia otras personas. La intuición es la capacidad de un individuo para inconscientemente entender algo sin saber cómo o por qué saben eso. Dado que la intuición funciona subconscientemente, se puede describir como una especie de habilidad psíquica. Sin embargo, los INFJ a menudo tienen dificultades para tratar de explicar este sexto sentido a otras personas, y por lo tanto los lleva a sentirse aislados o puramente incomprendido. Número 2. Quieren que las cosas sean perfectas y las posponen. Las personas con este tipo de personalidad a menudo se enfrentan a un constante miedo al fracaso. Se esfuerzan por la perfección y se esfuerzan por superar las capacidades ordinarias de un individuo normal. Esto significa que los INFJ posponen las cosas muchas veces, debido a la necesidad en su subconsciente de encontrar la perfección absoluta, sobre todo y en todo. Realísticamente, pueden hacer todas estas cosas a las que le tienen miedo, sin ni tan siquiera tener que esforzarse tanto. Dicho esto, la INFJ tienen en la número 3 dificultad para lidiar con críticas negativas. Realmente, estas críticas se enfatizan en sus mentes, y a veces borran los comentarios positivos que reciben. Sin embargo, a medida que maduran, se les resulta más fácil por liberarse de esta necesidad de perfección. Se permiten cometer más errores y concentrarse en la confianza en sí mismos para lograr resultados excelentes con respecto a las metas de su vida. Número 4. Valora la belleza y la calidad. La belleza y la calidad son cosas que un INFJ se esfuerza por encontrar en la mayoría de las cosas. Simplemente, prefieren estar rodeados de sofisticación y belleza. Se sienten especialmente atraídos por las cosas de alta calidad, como buena comida, vestimenta elegante y cualquier cosa de buena artesanía. Aunque su enfoque en artículos sofisticados va en contra de su naturaleza espiritual, la belleza es una fuerza muy inspiradora y calmante para ellos. Dicho eso, los INFJ son típicamente minimalistas y prefieren tener algunas cosas bonitas que un montón de cosas mediocres. Número 5. Emite calidez y encanto. La mayoría de nosotros no nos sentamos a menudo al lado de un extraño y le contamos nuestros mayores miedos, sueños y secretos personales. Pero los INFJ son personas tan encantadoras que no es raro para que un extraño comparta fácilmente esa información con ellos. Las personas con este tipo de personalidad suelen tener un aura que hace que los demás se sientan increíblemente cómodos y en paz a su alrededor. Casi todo el mundo disfruta de estar en su compañía y son muy buenos para hacer que la gente se sienta cómoda. No solo son personas confiables y encantadoras, pero también son maravillosos oyentes que hablan con un vocabulario común. Número 6. Muy perceptivo con los demás. Los INFJ son capaces de leer muy bien a otras personas y de comprender sus estados emocionales y motivaciones en segundos. Por otro lado, ellos mismos no son tan fáciles de entender, y eso puede ser difícil cuando intentas entender a alguien tan bien como ellos te entienden. Los INFJ no tan solo son muy buenos para leer las emociones de otras personas y sentimientos, también usan su intuición para profundizar más en la mente del otro individuo.
Se sienten intrigados por la forma en que las mentes de otras personas trabajan y desean descubrir qué los hace únicos en su propio camino. A menudo, pueden saber fácilmente cuando alguien le está mintiendo o incluso cuando alguien se miente a sí mismo. Número 7. Absorben las emociones de otras personas. Es común para los INFJ absorber las emociones de otras personas e interpretarlas como sus propios sentimientos. Por ejemplo, si alguien a su alrededor está emocionado, a menudo también se emocionará. Si alguien está estresado o ansioso, pueden sentirse también estresado o ansioso. Sentir las emociones de otras personas, además de las propias, puede ser abrumador, pero también brinda una mejor comprensión por esos sentimientos y la capacidad de curar y consolar a los demás. Los INFJ pueden decir con confianza a otra persona que van a estar bien. Número 8. Crean una profunda intimidad emocional. La mayoría de los INFJ pueden parecer reservados o tímidos en presencia de personas que ellos no conocen bien. A menudo se le percibe como misteriosos o privados, pero en realidad son bastante tratables. Solo puede tomar un poco de tiempo para que se abran a los demás y mostrar su verdadero ser. Los INFJ anhelan conexiones auténticas y buscan confiar en las personas en un nivel más profundo. Debido a su capacidad para sentir empatía y tener conversaciones valiosas, establecen fuertes lazos emocionales con las personas en las que confían. Número 9. Verdadera naturaleza introvertida. Aunque los INFJ son fáciles de socializar, son personas introvertidas. Saben cómo integrarse de manera eficiente en entornos sociales, pero también pueden sentirse totalmente en paz con un pequeño círculo de amigos que son dignos de confianza y merecen su amor. La mayoría de los introvertidos, los INFJ suelen sentirse abrumados y agotados en grandes entornos sociales o multitudes. A pesar de que tienen una habilidad innata para afanarse en este ámbito social, también necesitan su tiempo a solas para relajarse y recuperar fuerzas y energía. Número 10. Sensible al conflicto. El conflicto tiende a enviar la personalidad de INFJ a entrar en un estado de estrés. Se esfuerzan por crear relaciones armoniosas con la gente cerca de ellos y desean que esas personas ayuden a mantener la armonía en la relación. Cuando un conflicto surge, puede interrumpir físicamente su constante naturaleza optimista. A menudo, tendrán problemas para dormir o concentrarse cuando están pensando en un conflicto que tiene que ver con ellos o alguien que les importa. Incluso, puede estresar su cuerpo hasta el punto en que tiene dolores musculares, dolores de cabeza, dolores de estómago u otros dolores no deseados. Por supuesto, esto no significa que las personas con este tipo de personalidad busquen evitar todo conflicto, pero con el tiempo, los INFJ aprenden a establecer límites saludables para los conflictos, mientras le dan importancia a sus propias necesidades al mismo tiempo, y lo hacen con comprensión absoluta hacia los demás. Número 11. Enfocado en el futuro. La fuerza de voluntad es un aspecto muy importante en este tipo de personalidad. Los INFJ a menudo harán todo lo posible para estar más cerca de sus metas personales. Por ejemplo, si tienen una relación que aparenta a no ir a ninguna parte o están trabajando en algún lugar que no les gusta, o no ve un futuro quedándose, romperán la relación o renunciarán al trabajo. Además, los INFJ también son muy críticos con las circunstancias pasadas y tienden a recordar las malas experiencias. Para evitar los sentimientos negativos que a menudo acompañan a estos recuerdos, por lo general prefieren vivir una vida enfocada hacia el futuro. Número 12. Gravitan hacia las personas que necesitan ayuda. Un INFJ es capaz de ver lo bueno en otras personas. Sin embargo, a menudo son víctimas de la teoría del ala rota, ya que se creen que pueden rescatar a otros. A menudo, se encuentran gravitando hacia personas que necesitan ayuda, debido a su capacidad para ayudar con compasión y curar a otros. Esto puede ser gratificante para los tipos de personalidad INFJ, pero si sobrepasan los límites, también puede resultar muy estresante o frustrante. Número 13. Pensadores intelectuales. Los INFJ seguidamente se encuentran pensando detalladamente en su propósito, el significado que tienen, y que hace que todo en sus vidas sea como es. Disfrutan de la música, la lectura, la filosofía o cosas de la espiritualidad, ya que poseen un amor por aprender cosas nuevas y ampliar aún más su comprensión del mundo. Naturalmente, debido a su necesidad de comprender detalladamente las cosas, los INFJ no son víctimas de una conversación trivial o chismes. Esta es una característica extremadamente positiva, pero también ofrece desafíos de disfrutar cosas simples, como ver una película o salir a tomar café con amigos.
Los INFJ a menudo tienen dificultades para relajarse o para hacer actividades del diario vivir sin pensar demasiado en ellas. Número 14. Dotados en el lenguaje. Debido a su naturaleza introvertida, los INFJ suelen pasar su tiempo a solas, participando en sus pasatiempos personales. Ser tan perspicaz proporciona una vasta expansión de creatividad y suele ir acompañado de una gran comprensión del idioma. Sin embargo, los INFJ tienden a preferir escribir en vez de hablar, porque la escritura es la mejor forma que les permite expresar su creatividad, pensamientos o ideas sin tantas barreras. Las conversaciones con otros pueden quedarse fácilmente cortas o volverse negativas cuando se habla de asuntos controversiales, por lo que evitan hablar mucho, a menos que sea necesario. Escribir les proporciona una sensación de relajación y tranquilidad, porque es un campo más amplio para expresar los pensamientos más profundos. Los INFJ son a menudo escritores muy talentosos y exitosos, porque tienen gran capacidad para emplear el simbolismo divino y la intriga en su escritura. Número 15. Trabajan mejor solos o en grupos pequeños. Aunque los INFJ se llevan muy bien con los demás, muchas veces hacen un mejor trabajo cuando trabajan a solas, sin ninguna interferencia de otros. Pueden trabajar con algunas personas en las que confían y que tengan un proceso de pensamiento similar al suyo. Y aunque los INFJ son personas emocionales y muy sensibles, también pueden ser bastante analíticos y científicos. A menudo disfrutan de una carrera asociada con la ciencia, la investigación o tecnología. Número 16. Concentrado en lo correcto. Debido a su naturaleza amorosa y curativa, los INFJ a menudo se sienten obligados a proteger a los demás. Pueden enfrentarse a los acosadores en nombre de otra persona, o concentrarse en ayudar a alguien que está pasando por una situación difícil en la vida. Si eligen una carrera y no es necesario ayudar o estar involucrados con los demás, probablemente donarán dinero o se harán voluntarios en una agencia de caridad. El tipo de personalidad INFJ también se encuentran con miedo a ser una mala persona, lo que los motiva a hacer lo que creer es correcto. El tipo de personalidad de INFJ es complicado y peculiar, y a veces, francamente contradictorio. Y como todo tipo de personalidad, los INFJ tienen fortalezas y debilidades, pero entendiendo sus características, puede ayudar a otros a llevarse mejor con ellos. Por supuesto, algunos de estos rasgos son cosas que muchas personas se pueden identificar. Entonces, la mejor manera de determinar tu tipo de personalidad es realizando una prueba desarrollada por especialistas. Sin embargo, si puedes identificarte con la mayoría de estas señales, es muy probable que eres un INFJ, el tipo de personalidad más rara del mundo. ¿Con cuántos de estos rasgos te identificas? ¿Eres un INFJ? Déjame saber en los comentarios. Además, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para obtener más consejos útiles y comparta este video con sus amigos y familiares en todas las redes sociales. Con su ayuda, podremos llegar a más personas para generar conciencia sobre el tema de la mente y la salud mental. Gracias por su apoyo y hasta el próximo video.